extrañas, porque al principio lo que parecía como una situación muy excepcional, lo que más me ha sorprendido es la normalidad en la que nos sumió a todos, de alguna manera, un año después. O sea, arrancamos con una pandemia, era algo nuevo para muchos de nosotros, a pesar de que algunos somos grandes y tenemos canas. Sin embargo, esto de trasladar una redacción a la casa de cada uno, comunicarse con los compañeros de otra forma, trabajar el periodismo de otra forma, de repente pasaron unos meses y se había vuelto nuestra normalidad. Y eso a mí me sorprendió mucho, de cómo una situación tan excepcional podía volverse nuestra normalidad, entre comillas. Todavía no terminamos de acostumbrarnos, pero sin embargo sí nos terminamos de acomodar, diciendo, bueno, esta va a ser nuestra forma de trabajar, de vivir, y vamos para adelante con esto. No es lo ideal, no es la situación que nos gusta, pero sin embargo también muestra esta capacidad que tenemos, bueno, para adaptarnos a ciertos cambios cuando la situación lo amerita, y eso la verdad es que es lo que más me ha sorprendido. Mis sensaciones durante este año de pandemia creo que no difieren mucho de las del resto, fundamentalmente incertidumbre, porque se trataba de un escenario que no habíamos vivido nunca, a lo que se sumó cierta intranquilidad por lo que pudiese pasarle a algún ser querido. También quizás cierta ansiedad por la serie de cambios que hubo que generar, tanto en el plano privado y personal como en aquello que tiene que ver con lo laboral, porque implicó obviamente una sobrecarga, no solo por la adaptación, sino porque se sumaron nuevas tareas con un horario extendido. Sensaciones las más fuertes fueron durante el inicio de la cuarentena, digamos, cuando todo el mundo se quedaba en casa y nosotros teníamos que seguir trabajando porque éramos esenciales. Se conocía muy poco del virus y entonces estaba todo ese temor de salir a trabajar, de traer el virus a la casa con nuestros seres queridos. Así es que eso fue como muy intenso. Me acuerdo un día que me tocó ir a hacer un relevamiento a un supermercado de si había faltantes o no. Yo estaba haciendo todas las compras online en negocios de barrios chiquititos y de pronto fue ese terror de tenerme que meter en un supermercado. Y después también fue como muy intenso, fue empezar a trabajar con otro ritmo de trabajo para poder, digamos, llevar toda la información. Estábamos todos muy pendientes de las noticias y creo que sabíamos que la gente necesitaba esa información, y entonces hizo que el ritmo fuera mucho más intenso de lo que era antes. Las sensaciones que me tocó vivir en este año de pandemia fueron muy raras. Al principio lo tomé como una experiencia nueva, trabajar desde casa, creyendo que iban a ser unos días, unas semanas. Pero bueno, finalmente terminaron siendo 15 meses y la verdad que más allá de que uno trabaje en la comodidad de su casa, se extraña mucho. Es esa sensación de extrañar el ambiente de trabajo, extrañar ir a la redacción, extrañar a los compañeros, el día a día, el poder ver a la gente y darle un abrazo sin temores. Va por ese lado, extrañar el ambiente laboral. Mirá, con respecto a las sensaciones es constante, ¿no? La de cuando entras a terapia intensiva y encontrás una realidad y se muere la gente enfrente de vos. Calles vacías, gente que está del otro lado aprendiendo con un celular, los docentes, algunos reclamos también, una gran crisis también económica. Es todo lo que es sensación. Es nuestro trabajo y es lo que tratamos nosotros de llevar al lector en el día a día. Lo que sentimos es lo que le llevamos al lector. La mayor sensación fue la de incertidumbre, tener que trabajar, informar, entretener a la gente a pesar de todas las dificultades. Sentimos en carne propia esa vocación de servicio que tenemos los periodistas cuando elegimos este oficio, esta profesión. Siempre sentimos que podríamos haber hecho más, pero bueno, hay que seguir, la pandemia no terminó y el compromiso está vigente. Bueno, las sensaciones que tuve y lo que más me costó llevar y poder aceptar era el contagiarme, porque nosotros no paramos, desde el 20 de marzo hasta hoy, no hemos parado un día de estar siempre, como se dice, en la línea del frente. Muchos hisopados, muchas guardias de terapia, muchos hospitales, un poco de miedo, un poco de incertidumbre.
qué iba a pasar, si uno se contagia, si iba a ser grave o no. Esas fueron las sensaciones más difíciles de poder asimilar, asumir. Cambios en sí, tal vez fue obviamente trabajar en casa, tratar de compatibilizar lo que era la rutina laboral con la rutina de la familia, que eso se arregló medianamente rápido. Por ahí también jornadas que se hacían un poco más largas y había que intentar ver cómo se seguía con eso. Y después, bueno, lo estrictamente telefónico tal vez hizo que se perdiera un poco ese contacto con el entrevistado de manera directa, pero también pudimos seguir trabajando. Creo que lo más, no sé si fue un cambio, pero lo que era más difícil, y vuelvo a este primer momento de la cuarentena, era estar todo el tiempo conectado. Era esto de decir, bueno, te recomendaban los especialistas tomarse un break de las noticias, de tanta realidad, y nosotros estábamos hiper conectados porque, bueno, era parte de nuestro trabajo. Entonces era eso, y otra cosa que también recuerdo que en los primeros momentos era difícil es que todos estábamos atravesados por el miedo de esto desconocido que iba a pasar, pero al mismo tiempo había que estar rindiendo, mucho, porque había que respetar esto de decir, bueno, esto de trabajar más, de tratar de dar más noticias y más novedades, y estar con esto también, de decir, uno no se siente bien, no sabe qué va a pasar, no puede ver a su familia, estamos encerrados, pero estar rindiendo como si no estuviera pasando nada. Eso me acuerdo que hubo momentos en que dije, esto es fuerte. Creo que el mayor cambio ha sido no tener interacción, perder mucha interacción con los compañeros de trabajo. Para un periodista el trabajo nunca está tampoco en la redacción. El trabajo de periodista casi siempre está cuando se mueve, cuando interactúa, ya sea en la calle, ya sea con los amigos, ya sea en el tiempo libre o ya sea durante el trabajo. O sea, salir, moverse, mirar, observar y charlar con la gente ha sido siempre la gran fuente del periodismo, y es algo que hemos perdido mucho en este tiempo con el no contacto. Para mí ha sido el cambio más difícil de todos. No es no ir y a veces no ver a los compañeros, que ha sido bastante fuerte pasar a la virtualidad, sino también es no subirse a un colectivo, no estar caminando todos los días por la calle, no estar viendo a la familia en cara a cara, no estar viendo a los amigos de cara a cara que cuentan cosas de su vida cotidiana, que a su vez son cosas que salen de ellos saliendo a la calle, de ellos subiendo a un colectivo, de ellos charlando con amigos y con familia. Eso para mí ha sido el cambio más fuerte y el que más extraño. Sin duda que el cambio más grande que tuve que hacer fue acostumbrarme a tener que trabajar desde casa cumpliendo horarios. Cuando uno trabaja en su oficina o en su lugar de trabajo sabe que se tiene que levantar a cierta hora porque el colectivo pasa a cierta hora y se entra a cierta hora. Acá, teniendo la facilidad de trabajar en casa, tenés como más flexibilidad y tenés que empezar a saber lidiar con eso, que por más que estés en tu casa tenés que conectarte a la misma hora que te conectás todos los días o a la hora que entrarías a trabajar. Y después la concentración, estar 100% concentrado, como nos tocaba a nosotros en la redacción, estar 100% concentrados en las noticias. Bueno, acá pasa lo mismo. Es fácil perder la concentración por estar en tu casa y bueno, tenés que enfocarte sí o sí. Los cambios que tuve que hacer tuvieron que ver más que nada con los tiempos, como en la mayoría de las personas. Obviamente lo que se llevó la mayor demanda fue la jornada laboral, que bueno, justamente como digo, temas de salud me impactó fuertemente, y eso implicó que ya la jornada laboral no tuviese un horario definido. Creo que le pasó a la mayoría de las personas que empezaron a hacer home office, pero en nuestro caso, bueno, la necesidad de tener que informar, a veces esperando hasta muy tarde para tener los últimos datos que se comunicaran, la necesidad de adaptar todos los horarios a esa posibilidad de acceder a la mejor información y con la mejor fuente, ¿no?, que uno esperaba, implicó, bueno, tener que ir adaptando la jornada sobre la marcha todo el tiempo y casi todos los días. Cambiar la metodología, el pensamiento, adaptar a las nuevas necesidades que iban surgiendo en relación al encierro inicial, después a la crisis que hay y bueno, todo lo que viene a continuación, ¿no?, del día a día. Me cuesta entrar a la UTI y ver cuando está
está el terapista tratando de reanimar a alguien, ¿no? Eso ya lo vivimos 4 veces. Nos cuesta eso, yo creo, porque en el día a día estamos muy con el ya, con la información, con la noticia, pero cuando de golpe ves a alguien y le está tapando el rostro, ahí te das cuenta que es la pandemia, ¿no? Y cuál es tu función acá, mostrar y realmente ahí nos damos cuenta, me parece. Bueno, claramente el mayor cambio fue el trabajo a distancia, que por suerte todos los integrantes de la redacción de Los Andes pudieron implementar sin que ello significara efectos visibles en cuanto a la calidad de los distintos productos. Eso estuvo bueno porque la tecnología permite esto y a la vez la contraparte de esto es que hizo que se perdiera ese clima de redacción que siempre está, que todo el mundo lo conoce y bueno, y hubo que pensar en este minuto a minuto y los cierres de la edición impresa comunicándose con otras plataformas y otras herramientas tecnológicas. El cambio que creo que nos ha costado a todos también es usar barbijo, mantener distancia, nuevos horarios, nueva normalidad. Yo creo que es lo que nos ha afectado a todos por igual y fue lo más difícil. Sin duda que volvería a elegir hacer periodismo durante una pandemia, porque me parece que es una forma de colaborar con la sociedad, colaborar con la gente que no la está pasando bien y tratar de llevarle por lo menos noticias, o buenas o malas, pero bueno, que siempre estén informados. Nosotros somos mediadores entre la información oficial, entre la información que puede aportarnos un especialista. Tenemos que reelaborarla, comprenderla y eso hace que tengamos que estar todo el tiempo estudiando, aprendiendo, interiorizándonos. Entonces la verdad es que sí, es un gran desafío trabajar en pandemia más allá de la adaptación de la jornada laboral. O sea, en definitiva, no me gustaría atravesar otra pandemia, pero si tuviera que trabajar en ella, lo haríamos. Es una pregunta que es media trampa, porque diría que no. Esta circunstancia la verdad es que no ha sido lo más cómodo del mundo, pero también sí por lo inusual. Cuando como periodistas nos ha tocado vivir unas situaciones inusuales, siempre lo desconocido nos atrae mucho, nos despierta mucha curiosidad y queremos saber más. Y esto ha sido lo mejor, por buscarle el lado positivo, a esta pandemia. Hemos tenido que aprender no solo conceptos nuevos, sino también formas nuevas de trabajar, de relacionarnos, de comunicarnos. Eso ha sido muy excitante, por decirlo de alguna forma, muy llamativo. Pero también no quisiera volver a pasar por esta situación porque se pierden muchas otras cosas. Creo que por ahí es más lo que perdimos que lo que ganamos. Pero sí siempre voy a terminar rescatando de que algo hemos ganado y eso siempre es muy valioso. Fue difícil estar trabajando y ser esenciales porque en un primer momento éramos de los pocos que estábamos trabajando. No voy a comparar el periodismo con los periodistas con los médicos en cuanto a la exposición que tenían ellos, pero éramos de los primeros esenciales y eso generaba como mucho temor, o me generaba a mí. Pero sí hubo un momento en que conecté con esto de decir, bueno, esto es la esencia del periodismo, estar en el servicio, en decirle a la gente, bueno, está pasando esto, cuídese con esto, haga esto otro, tratar de dar esa información y en un momento en que estábamos todos con tanta incertidumbre, me parece que eso fue valioso, poderse conectar con la esencia del servicio que tiene el periodismo. Yo creo que ha sido muy difícil informar en esta pandemia por distintas razones, o sea, porque no es información que esté al alcance de la mano para los medios y yo he notado que la gente, los lectores, la comunidad exige de los medios más información y me parece que desde ese compromiso sí sin duda en una situación como esta lo volvería a elegir y en otra parecida, pero bueno, ojalá de ahora en adelante nos toquen dar mejores noticias, nos toquen dar buenas noticias, ¿no? Si tuviera que elegir, volvería a elegir hacer periodismo en pandemia, sin lugar a dudas.